Muy buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Estamos en el mes de octubre y como todos los canales de televisión tienen temas de terror, películas de miedo, los traje aquí al vivero de las Dráculas, donde vamos a grabar una serie de videos que voy a estar publicando este mes explicando sobre las Dráculas, sobre las flores, la polinización, la diversidad, porque este es un género muy interesante, muy divertido, que tiene como 120 especies desde México hasta abajo, creo que Bolivia. Vamos a empezar esta serie con la reina de las Dráculas, la más preciosa, la Drácula quimera, que es una de las flores más grandes. Si no están suscritos al canal, suscríbanse ya mismo y recuerden poner la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un video. Aquí al frente mío tenemos una Drácula quimera. Como verán, ella tiene 3 sépalos bien largos. Incluso son tan largos que se estima que pueden ser las orquídeas más grandes del mundo. Porque miren esto, aquí tiene como unos 40 centímetros, hay unas que son mucho más grandes y se reporta de que hay unas que han llegado al metro, pero eso no lo he corroborado. La quimera nos puede hablar mucho de la historia de las Dráculas biológicas, obviamente, porque ellas muestran mucho de lo que pasa en este grupo de orquídeas. Ellas tienen estos sépalos que tienen un contraste entre color chocolatoso con blanco y tiene como unos pelitos blancos. Lo que ella busca aquí es imitar un tronco podrido con hongos creciendo pegado al tronco. Si ven estas fotos de un tronco podrido podrán ver la similitud que tiene con la Drácula. En el centro de todo esto tenemos el labelo, que parece el fruto del hongo. Los labelos cambian de forma, hay unos que son más abiertos, más cerrados. Esta tiene unos dientecitos, hay unos que se mueven fácilmente, este no se mueve tanto. Y obviamente arribita del labelo tenemos la columna y al lado de la columna, a ambos lados, los 2 pétalos bien chiquititos. ¿Por qué ella va por todo este trabajo para parecer un hongo? Es porque ellas atraen un tipo de mosca pequeñita, la pueden ver en esta foto. Esta mosca usa la Drácula para poder encontrarse con otras moscas. Yo digo que es como una discoteca. Y ahí ellas están haciendo todos sus rituales, sus bailes. Y en eso que se distraen, alguna llegará a este punto donde levanta lo que sería el polinio. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. No puedo levantar el polinio porque no tiene. Yo creo que esta flor ya está siendo polinizada. Y esa es una cosa, nosotros estamos en el bosque nuboso donde llegan las moscas que polinizan estas Dráculas y ellas se meten al vivero y a cada rato andan haciendo desastres. Pueden ver aquí unas cápsulas que han salido de estos cruces que han hecho las moscas. Entonces, continuando aquí la explicación, si vemos aquí esta comparación de lado a lado entre estas 2 Dráculas quimeras, podemos ver algo muy interesante. Miren, son la misma especie, pero miren el tamaño de esta flor en comparación con esta. Miren el color. Esta tiene más chocolatito, esta tiene más blanco. Miren el labelo. El labelo es algo crucial en la identificación de especies, pero aquí el labelo es muy distinto. Este es más claro, este es anaranjado, este tiene dientes, este no tiene dientes, este es abierto, este es cerrado y tienen también como, este tiene como unos canalcitos adentro que en este caso son hasta más profundos. También la parte de arriba, que es donde conecta lo que es el honguito con la base, aquí es más pequeño y acá es súper ancho. O sea, verán que son muchas diferencias. Incluso más arriba, lo que es la columna, miren la diferencia de tamaño entre estas 2 columnas, miren la forma de los 2 petalitos, aquí versus acá. Acá tiene unos pliegues, este no tiene tantos pliegues. O sea, hay muchas diferencias. Les puedo enseñar otra Drácula quimera que tengo por aquí y van a ver que incluso hay unas que no tienen pelos, que los labelos son incluso más negros, sin mucha variación. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, lo que ocurre es que las moscas no se están fijando de
cómo es la Drácula. A ellos lo único que les importa es que parezca un hongo. Y si parece un hongo grande o chiquito, en verdad a ellas no les hace mucha importancia. Y lo que vemos acá son variaciones naturales que ocurren en la población de esta especie. Cada montaña, al estar aislada, empieza a crear variaciones genéticas. Esto con el tiempo y el aislamiento puede lograr que se formen especies nuevas, pero por eso hay que tener mucho cuidado con la identificación de Dráculas, porque muchas son muy parecidas y hay mucha variación de la especie de la Drácula quimera. Miren esta otra que no tiene casi manchas blancas en los sépalos y es mucho más oscuro el labelo. Está un poco comida por las babosas, ese es el enemigo natural de las Dráculas, pero verán, las variaciones son inmensas. Aquí como ejemplo tenemos a la Drácula quiróptera, que es muy parecida a la quimera. Otras especies como Drácula severa también se parecen mucho, pero no están en flora ahora mismo. Y nos deja siempre la interrogante, ¿será quimera o será otra cosa? En cuanto a las hojas de las quimeras, esta es una de las que tiene las hojas como más anchas, en comparación con otras Dráculas que tienen hojas delgadas como esta de acá. Pueden ver, esta ya es otra especie. Las quimeras son plantas que en condiciones apropiadas pueden crecer rápido, aunque cuando las cosas se ponen mal, cuando el clima cambia, son una de las primeras en mostrarle a uno que no están contentas, perdiendo hojas o cambiando de color. Al igual que las otras Dráculas, manchas en las hojas son comunes. Aquí se ven bien principalmente porque las condiciones son una de las apropiadas, pero si se fijan acá, en este punto recibieron mucho sol y ahí están sufriendo. Estas manchas amarillas en las hojas son típicas de exceso de sol. Lo difícil con las quimeras y en verdad con todas las Dráculas es conseguir el balance de humedad y movimiento de aire, porque si mucha humedad, ellas se empiezan a podrir desde las raíces hacia arriba y también de arriba hacia abajo. Pueden ver hojas manchadas como hongos, eso es muy común en las Dráculas. Aquí vemos unos. Esto es muy común en las Dráculas porque uno siempre está buscando cómo darles mucha agua, pero a la misma vez uno tiene que limitarlo lo más posible para evitar precisamente que ocurran estos hongos. También hay algunas Dráculas quimeras que producen flores que van hacia arriba, que va al contrario de muchas de las Dráculas, como esta que vemos aquí. Esta variación es interesante porque miren que tiene el labelo como anaranjadito, amarillento. Este tiene como unos dientes también. Otra vez, no puedo enfatizar suficiente que hay mucha variación de formas de Dráculas quimeras, así que traten siempre cuando están comprando Dráculas quimera estar seguros de la localidad y estar seguros del proveedor para saber que no le están vendiendo otra especie, otra cosa que no sea ella. Y cuidado que dentro de unos años van a colapsar todas esas especies y va a quedar siendo una gran especie de Drácula quimera. En cuanto a temperatura, a esta especie son de mucho frío, de lugares como alrededor de 22 grados centígrados, aunque puede ser, yo creo que también, como entre unos 10 y 25 es para ir por lo seguro, pero trate de mantenerlo más alrededor entre 15 y 20, como para estar seguro de que están recibiendo las mejores condiciones posibles. Ellas pueden aguantar un poco más de luz, pero cualquier estrés que se encuentren van a demostrarlo como les enseñé aquí. Y esta especie de Drácula nos parece tan interesante que cuando hicimos la residencia de artistas Conexión Drácula 2012, la utilizamos como punto focal, en donde todos los artistas que vinieron a la finca enfocaron su atención hacia ella y encontraron tantos aspectos interesantes reflejados en las flores de ella. Inclusive me llamó mucho la atención que más les impactó la figura de la Drácula como colgando y medio cerrada, más que abierta y de frente. Ellos vieron figuras marinas, figuras espaciales, místicas, misteriosas y muchas otras así, todo inspirado solo con la flor. Yo creo que muy pocas orquídeas tienen tantas facetas como la Drácula quimera. Y con esto terminamos el video sobre la Drácula quimera. Espero que les haya gustado
Si tienen alguna idea de qué otros detalles quieren que yo incluya en estos videos de las Dráculas, háganlo saber en los comentarios y en los próximos videos los verán puestos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. So fancy when I'm in the spotlight. I'm still enjoying my privacy. A craving that is knocking you out. Just trading visions for my eyes. Big hunger when I'm not holding you tight. Reading your eyes and you love it. Cause the distance feeds your limit, alright. I am reading your eyes and you love it. It's sick and difficult. Pretty damn mutual. We're not sentimental, no sentiments, no. So fancy when I'm in the spotlight. I'm still enjoying my privacy. A craving that is knocking you out. Just trading visions for my eyes. Big hunger when I'm not holding you tight. I'm reading your eyes and you love it. Cause the distance feeds your limit, alright. I am reading your eyes and you love it. Your thoughts, you don't wanna feel my skin. You don't wanna feel my skin. You just wanna dream of sin. Sickness floating in our veins.